En nuestro encuentro anterior, cuando hablamos de la felicidad, vimos que la estabilidad es una pieza fundamental. Y bueno, gran parte de esa estabilidad es financiera. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo transformar nuestro trabajo, no solo en dinero, sino en algo mucho más valioso, en autonomía y en propósito. Y vamos a empezar con una pregunta que, aunque parezca simple, de verdad puede cambiarlo todo. La cuestión no es tanto cuánto se gana, sino para qué se gana. Esa es la verdadera base para empezar a construir una estrategia financiera que de verdad funcione para nosotros. Y esa respuesta nos pone, básicamente, en dos caminos. Por un lado, está el usar los ingresos para el consumo del día a día. Una ruta que, seamos sinceros, muchas veces nos mantiene en un ciclo de dependencia. Pero por otro, está la idea de usar ese mismo dinero para comprar tiempo, invirtiendo en nuestra propia libertad. Y es ahí donde el dinero deja de ser un fin y se convierte en una herramienta para la autonomía. Para empezar a construir esa libertad, lo primero es conocer las herramientas que tenemos a la mano. Existen tres tipos de ingreso fundamentales, y entender cómo funciona cada uno es el primer gran paso para diseñar un buen plan. Primero, el más conocido por todos, el ingreso activo. Hablamos de un salario, de lo que se cobra por hora o por un proyecto. La ventaja, claro, es que es predecible, sabemos qué esperar. La gran desventaja es que está limitado por las horas que tiene el día. Si no se trabaja, pues no se genera, así de simple. Luego tenemos el ingreso pasivo, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La magia de esto es de escalabilidad. Piénsenlo, son flujos que siguen generando valor con una intervención mínima de nuestra parte, como pueden ser rentas, dividendos o ventas automatizadas. El reto, claro, es que casi siempre necesitan una inversión al principio, ya sea de tiempo o de capital, y por supuesto una gestión inteligente. Y justo en medio de esos dos mundos está el ingreso mixto. Yo lo veo como el puente perfecto, el más realista para la mayoría. Comienza como un trabajo activo, por ejemplo, crear un curso online, pero está diseñado desde el principio para que con el tiempo evolucione y se convierta en un flujo pasivo una vez que se automatiza. Miren, llegar a esa autonomía no es un salto al vacío, para nada. Es más bien una transición, un proceso gradual. La estrategia que suele funcionar es esta. Primero, asegurar un ingreso activo que nos dé estabilidad. Luego, usar esa base para empezar a desarrollar fuentes de ingreso mixto. Y finalmente, reinvertir las ganancias para construir flujos de ingreso pasivo que sean sólidos. Ahora, pensemos en esto. Depender de una sola fuente de ingresos, por más buena que sea, es como tratar de mantener el equilibrio parados en una sola pierna. Nos deja totalmente vulnerables. Por eso, la diversificación no es un lujo, es nuestro escudo, es lo que nos protege y nos da tranquilidad frente a lo inesperado. La idea de fondo es súper simple, pero de verdad es muy potente. A medida que aumenta el número de fuentes de ingreso que no dependen entre sí, el riesgo financiero total disminuye de forma drástica. Ojo, no se trata de dispersar esfuerzos por todos lados, sino de construir varios pilares sólidos. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense en la primera barra. Con una sola fuente de ingresos, el riesgo es total, es del 100%. Si esa fuente falla, falla todo. Pero miren lo que pasa en la segunda barra, cómo se desploma el riesgo al añadir solo dos fuentes más. Al tener tres, el riesgo promedio baja a un tercio. Es, en esencia, construirnos un seguro estructural para nuestras finanzas. Ok, perfecto, la teoría ya la tenemos. Pero la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se aplica en el mundo real? ¿Dónde están esas oportunidades? Bueno, vamos a ver qué sectores pintan mejor y de cuáles, quizá, es mejor cuidarse un poco. Si nos basamos en las grandes tendencias actuales, como la digitalización y la sostenibilidad, estos son los sectores con mayor proyección. En la pantalla ven unas siglas, CAGR, que es la tasa de crecimiento anual compuesto. A ver, para no complicarnos, es básicamente el crecimiento promedio que se espera cada año. Y fíjense, la educación digital o los servicios con inteligencia artificial, por ejemplo, muestran un potencial enorme. Nos están marcando hacia dónde se está moviendo la demanda. Pero, ojo, tan importante como saber dónde entrar es saber qué es mejor evitar. Estos modelos de negocio, si no se modernizan y se adaptan, la verdad es que enfrentan una probabilidad de fracaso muy alta. El mensaje aquí es clarísimo. La digitalización ya no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Lo que me parece más interesante de esta tabla es que rompe un mito. Miren esto, para empezar en la economía digital o con servicios profesionales, no se necesitan grandes fortunas. A veces, con un capital relativamente bajo, se puede arrancar. Lo que sí se necesita es conocimiento y una buena estrategia.
Esto hace que la diversificación sea mucho más accesible de lo que a veces se piensa. Bueno, y para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a verlo en acción con un caso práctico que lo ilustra muy bien. Les presento a Mariana. Ella mantiene su trabajo estable, que es su ingreso activo y su base de seguridad. Pero decide no quedarse solo con eso. ¿Qué hace? Crea un curso online, convirtiendo su conocimiento en un activo. Ese es su ingreso mixto. Y al mismo tiempo, automatiza que un 10% de su ahorro se invierta en ETFs. Ese es su ingreso pasivo. Como ven, es una estrategia de 3 pilares. Y la pregunta es, ¿funcionó? ¡Vaya que sí! Durante el primer año, los ingresos totales de Mariana crecieron un 35%, principalmente gracias a su nuevo negocio digital. Esto demuestra el impacto increíble que puede tener una sola fuente adicional bien ejecutada. Pero escuchen esto, que para mí es lo más importante de todo. Para el segundo año, la combinación de su ingreso mixto y el pasivo ya cubría el 40% de sus gastos de vida. ¡El 40%! Este es un punto de inflexión fundamental. Es el momento en que se empieza a sentir de verdad que se está en el camino hacia la libertad financiera. El caso de Mariana, de hecho, encaja perfectamente en esta hoja de ruta. Nos muestra que esto es un proceso con etapas muy claras. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de ir avanzando de la dependencia total a la seguridad, de ahí a la libertad parcial y finalmente a la total. Y lo bueno es que cada etapa tiene un indicador técnico que nos guía y nos dice si vamos por buen camino. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, así que ahora vamos a destilar todo esto en las ideas más importantes, en eso que de verdad nos tenemos que llevar. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, el punto crucial es este. Primero, el propósito. Construir ingresos para comprar tiempo, no solo cosas. Segundo, la diversificación, nuestra principal herramienta para mitigar el riesgo. Tercero, la automatización, la palanca para convertir horas en activos. Y cuarto, entender que es un proceso. La libertad se construye paso a paso. Hay que presupuestar, ahorrar, invertir y diversificar. No es una carrera, es una construcción. Pero claro, generar más es solo una parte de la ecuación. En nuestro siguiente análisis nos vamos a enfocar en la otra mitad, que es igual de importante. Cómo gestionar y optimizar esos recursos a través del control de costos y el ahorro inteligente. Y para ir cerrando, me quedo con esta idea del material de origen que lo resume todo a la perfección. No se trata de acumular por acumular, sino de diseñar un sistema que nos dé calidad de vida de manera sostenible sin sacrificar lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo y nuestra salud. Así que nos queda esta pregunta para reflexionar, y no tiene que ser algo gigante. ¿Cuál es ese primer pequeño paso, por más pequeño que parezca, que podemos dar hoy para empezar a construir un pilar más en nuestra estructura financiera?